Imagina la escena. 23 de octubre de 1944. En lo profundo de los densos y sombríos bosques de Bélgica, justo en la frontera con Alemania, soldados curtidos de la Wehrmacht se atrincheraban en posiciones cuidadosamente preparadas. Estos no eran reclutas novatos, eran veteranos, hombres que habían recorrido Europa en campañas brutales, desde las extensiones heladas de Rusia hasta los desiertos abrasadores del norte de África. Habían presenciado la guerra en toda su gloria horrorosa y en sus profundidades más oscuras. Se habían enfrentado a la disciplina británica, soportado la ferocidad soviética y ahora se preparaban para otra unidad estadounidense más que pondría a prueba su determinación. Pero esta vez, una tensión sutil flotaba en el aire. Susurros de informes de inteligencia que llegaban al mando alemán hablaban de una nueva división estadounidense recién llegada. Se hacían llamar la 104 a División de Infantería, los Lobos del Bosque, Timberwolves. Eran tropas frescas, recién llegadas de Estados Unidos, aún sin experimentar el crisol del combate. Los oficiales alemanes se permitieron una sonrisa de suficiencia. Soldados estadounidenses sin probar, probablemente recién salidos de granjas o fábricas, totalmente ajenos a las crudas realidades de la guerra. Esto, pensaron, sería sencillo. Después de todo, ya habían destrozado unidades estadounidenses antes. Lo que estos soldados alemanes no podían saber era que este particular grupo de lobos del bosque marchaba bajo el mando de un hombre al que pronto llegarían a temer. Un hombre cuyo nombre mismo se convertiría en una advertencia susurrada entre las tropas de la Wehrmacht en plena noche. Era un general tan ferozmente agresivo, tan abiertamente inconformista y tan implacable que su propio alto mando ya lo había despedido una vez. Su nombre era Terry de la Mesa Allen. Los estadounidenses lo conocían como Terry el Terrible. Estaba a punto de impartir una lección que los alemanes nunca olvidarían. La historia de cómo un general estadounidense se convirtió en una pesadilla viviente para las fuerzas alemanas en dos continentes no es solo un relato de estrategia militar o victorias en el campo de batalla. Es la historia de un hombre que rechazó abiertamente las reglas establecidas cuando esas reglas resultaban fatales para sus soldados. Un hombre al que le gustaba un poco demasiado el licor, que maldecía con libertad desenfrenada y que priorizaba ganar batallas por encima de la apariencia impecable de su uniforme. Un hombre que, en el cenit de su éxito, fue despedido vergonzosamente solo para reaparecer más peligroso que nunca. Para comprender verdaderamente por qué los soldados alemanes llegaron a temer a Terry Allen, debemos retroceder a sus orígenes. Terry Allen vio la luz por primera vez el 1 de abril de 1888 en Fort Douglas, en lo que entonces era el territorio de Utah. Provenía de una estirpe militar que se remontaba a generaciones. Su padre, el coronel Samuel Allen, dedicó toda su vida adulta al ejército, un oficial de carrera que se trasladaba constantemente de puesto en puesto por todo el vasto oeste estadounidense. Pero la tradición marcial era aún más profunda. El abuelo materno, el capitán Carlos Álvarez de la Mesa, luchó por la Unión en Gettysburg, posiblemente uno de los enfrentamientos más brutales de la historia estadounidense. El capitán de la Mesa sirvió en la Compañía C del 31º Regimiento de Infantería Voluntaria de Nueva York, una unidad conocida famosamente como la Guardia Garibaldi. Esta guardia estaba compuesta en gran parte por inmigrantes italianos que habían buscado la libertad en América y se encontraron luchando con fiereza para preservarla. El 2 de julio de 1863, durante el segundo y agotador día de Gettysburg, el capitán de la Mesa resultó herido en los feroces combates cerca del huerto de duraznos, Peach Orchard, y el campo de trigo, Wheatfield,
zonas donde miles perecieron en apenas unas horas. Sobrevivió a sus heridas y continuó su servicio hasta la conclusión de la guerra. Este profundo legado de deber y sacrificio corría por las venas de Terry Allen. Para los Allen, el servicio militar no era solo una profesión. Estaba entretejido en su misma sangre, su destino, su empresa familiar, transmitida desde la guerra civil, a través de las guerras indígenas y hacia cualquier conflicto que el siglo XX pudiera traer. La infancia de Terry transcurrió en puestos militares a través de la frontera estadounidense. Aprendió a montar a caballo antes de saber leer correctamente y a disparar un arma antes de comprender la aritmética. Era auténticamente un producto del viejo ejército, especialmente de la caballería. Un ejército que aún imaginaba que las guerras se ganaban con hombres montados cargando por llanuras abiertas. Esta crianza moldearía cada aspecto de su carácter, para bien o para mal. En 1907, Terry recibió el codiciado honor que toda familia militar anhelaba, un nombramiento para la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Allí estaba su oportunidad dorada de emular a su padre, de convertirse en oficial en la tradición más prestigiosa. Fracasó rotundamente. Terry Allen odiaba West Point, detestaba las interminables ecuaciones matemáticas, la disciplina rígida y asfixiante, y los confines de las aulas cuando todo lo que anhelaba era acción, cualquier cosa menos estudiar. Tenía dificultades con una tartamudez en clases y acumulaba constantemente amonestaciones por infracciones menores. Sus compañeros cariñosamente lo apodaron Tear Around the Mess Hall Allen, Terry correteando alrededor del comedor por su energía inquieta e inagotable. La academia estaba diseñada para individuos que podían permanecer sentados, obedecer órdenes sin cuestionarlas y memorizar meticulosamente los libros de texto. Terry Allen, sin embargo, estaba forjado para el compromiso dinámico. En 1911, su trayectoria académica en West Point terminó. Fue expulsado tras reprobar artillería y artillería de campaña, después de haber sido retenido previamente por fallar en matemáticas. La mayoría de los hombres se habrían rendido. El estigma del fracaso en West Point normalmente era suficiente para extinguir cualquier aspiración militar de forma permanente. Pero Allen poseía una obstinación implacable. Si el camino convencional estaba bloqueado, él forjaría su propio camino. Se inscribió en la Universidad Católica de América en Washington, D.C., se entregó con diligencia, estudió con ahínco y trabajó incansablemente. Obtuvo una licenciatura en artes en 1912. Luego, el 30 de noviembre de 1912, logró su objetivo, una comisión como teniente segundo en la caballería del Ejército de los Estados Unidos. Lo había conseguido no por la puerta principal, sino por pura y tenaz voluntad. Este patrón recurrente, ese rechazo a aceptar la derrota, esa persistente determinación por encontrar una ruta alternativa cuando la oficial estaba obstruida, definiría toda su carrera. Allen sirvió como oficial de caballería a lo largo de la frontera mexicana en 1913. Un día notable, el teniente Allen, al mando de apenas 6 soldados, se enfrentó a 30 vigeos mexicanos que habían invadido territorio estadounidense. La doctrina militar dictaba esperar refuerzos. Allen, sin embargo, atacó inmediatamente. Capturó o mató a los 30 vigeos. Este no era el comportamiento de un oficial cauteloso y ortodoxo. Era el acto de un hombre que identificaba rápidamente lo que debía hacerse y lo ejecutaba, sin importar las consecuencias. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. Allen ansiaba desesperadamente unirse al conflicto, temiendo, como muchos jóvenes oficiales, que la guerra terminara antes de que pudiera demostrar su valía en combate. Cuando finalmente partió a Francia en 1918, no estaba al mando de una unidad de combate. En cambio, fue asignado al 305º tren de municiones,
adscrito a la 90ª División, encargado de transportar proyectiles de artillería al frente. No era glorioso, ciertamente no era lo que deseaba, pero estaba allí, y eso era lo que realmente importaba. Con el tiempo, Allen aprovechó su oportunidad. Se le dio el mando del tercer batallón del 358 Regimiento de Infantería de la 90ª División. Llevó a sus hombres al combate en Saint-Mihiel en septiembre de 1918 y más tarde en la colosal ofensiva de Meuse-Argonne, que sigue siendo la batalla más grande en la historia militar estadounidense. Fue en medio del lodo y la sangre del frente occidental que Allen perfeccionó su innovación táctica distintiva, los ataques nocturnos. La mayoría de los comandantes instintivamente evitaban las operaciones nocturnas. Se consideraban demasiado confusas, demasiado plagadas del riesgo de fuego amigo, y las unidades podían desorientarse fácilmente en la oscuridad. La doctrina militar convencional, enseñada en todas las academias, dictaba defender de noche y lanzar asaltos de día. Cuando la visibilidad permitía identificar claramente al enemigo y coordinar eficazmente las unidades, Allen, sin embargo, percibió algo diferente. Observó que los ataques nocturnos, cuando se ejecutaban con precisión, resultaban en un número notablemente menor de bajas. Las estadísticas de su propia experiencia en combate respaldaban esto enfáticamente. Los ataques diurnos contra posiciones atrincheradas producían invariablemente tasas de bajas horrorosas. Las ametralladoras podían identificar claramente sus blancos, los observadores de artillería podían ajustar su fuego con una precisión letal, y los defensores contaban con campos de tiro despejados. Pero bajo el manto de la noche, todas esas ventajas desaparecían. Allen comprendió que el elemento sorpresa salvaba vidas. La confusión misma, que desasosegaba a otros comandantes, en realidad beneficiaba a los atacantes. Los defensores no podían discernir qué se acercaba. No podían organizar respuestas efectivas. La artillería a menudo disparaba a ciegas, impactando con frecuencia únicamente en tierra vacía. Lo más crucial, sin embargo, era que los defensores eran presa del terror. Disparaban frenéticamente contra sombras y sonidos, malgastaban munición y sucumbían a la intensa presión psicológica de un enemigo que sencillamente no podían ver. Allen desarrolló sistemáticamente técnicas específicas para operaciones nocturnas. Esto incluía reconocimientos meticulosos realizados durante las horas diurnas, reuniones informativas detalladas en las que cada soldado comprendía con precisión su papel, planes sencillos que pudieran ejecutarse incluso en completa oscuridad, señales preestablecidas mediante silbatos o bengalas y zonas de concentración designadas para reagruparse. Inculcó en sus subordinados que la complejidad era el archienemigo de las operaciones nocturnas. El mantra era: manténlo simple, conoce tu objetivo, avanza en silencio hasta que te descubran, y luego ataca con dureza y rapidez. El 24 de octubre de 1918, Allen fue alcanzado en el rostro por fuego de ametralladora durante un asalto. Fue marcado para su evacuación médica. Sin embargo, Allen convenció a los médicos de que lo devolvieran rápidamente al frente. Permaneció con sus hombres. Siguió luchando. Esto no era mera bravuconería, era liderazgo en su forma más pura. Sus soldados vieron a su comandante, con sangre corriendo por su rostro, negándose categóricamente a abandonarlos. ¿Qué mensaje transmitía eso? Estamos en esto juntos. No los dejaré. Síganme. Por sus acciones del 24 de octubre, Allen recibió la Estrella de Plata. También obtuvo 2 corazones púrpura por sus heridas. La guerra terminó. Allen regresó a Estados Unidos con la reputación de un líder combativo valiente y altamente competente. Pero ahora llegaba la parte verdaderamente difícil: 2 décadas de vida en el ejército en tiempos de paz. Los años entre las 2 guerras mundiales
resultaron brutales para los oficiales ambiciosos. El ejército de EEU, que había crecido a más de 4 millones de hombres en 1918, se redujo a apenas 130.000 para mediados de la década de 1920. Toda una generación de oficiales vio sus carreras congeladas. Los ascensos prácticamente se detuvieron. Hombres que habían comandado batallones en el crisol del combate ahora estaban atrapados como capitanes durante una década, a veces incluso más. Algunos renunciaron frustrados, otros sucumbieron al alcohol y cayeron en el olvido. Los mejores, como Allen, simplemente esperaron y se prepararon meticulosamente. Allen no fue una excepción a esa congelación de ascensos, pero supo extraer todas las ventajas posibles de esos años difíciles. En 1920 participó en una agotadora carrera a caballo de 300 millas a través del centro de Texas, una competencia de vaquero contra soldado de caballería, diseñada para llevar al límite absoluto tanto al jinete como al caballo. Allen completó la brutal travesía en 101 horas y 56 minutos, ganando el concurso y demostrando sin lugar a dudas que aún poseía la resistencia bruta de sus días en la caballería fronteriza. Ese mismo año, obtuvo una medalla de bronce en polo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1920 en Amberes, Bélgica, representando a Estados Unidos como parte del equipo ecuestre del ejército. Era un hombre de caballería hasta la médula, un jinete del viejo ejército, hábil en una forma de guerra que rápidamente caía en la obsolescencia. Sin embargo, Terry Allen también era plenamente consciente del mundo que cambiaba a su alrededor. Devoraba la historia militar con una avidez obsesiva. Leía todo lo disponible sobre la Primera Guerra Mundial, analizando minuciosamente lo que había funcionado y lo que había fracasado catastróficamente. Estudiaba con detalle al ejército alemán, sus tácticas, su estructura organizativa y su doctrina fundamental. Seguía de cerca los avances en la guerra acorazada, la aviación y las comunicaciones por radio. Comprendía que el próximo gran conflicto sería fundamentalmente distinto de cualquier cosa para lo que la caballería lo había preparado. Los caballos se volverían irrelevantes. En cambio, la movilidad, el fuego abrumador y la coordinación fluida de armas combinadas serían los factores decisivos en las batallas. Lo más importante de todo es que Allen nunca dejó de entrenar rigurosamente a sus hombres, preparándose siempre para la guerra que sabía que era inevitable. Ya fuera al mando de una unidad de instrucción o relegado a un puesto de Estado Mayor, insistía incansablemente en ejercicios de campo realistas, en enfoques tácticos agresivos y en estándares implacablemente altos, mientras otros oficiales simplemente marcaban el tiempo y contaban los años hasta la jubilación. Allen se preparaba meticulosamente a sí mismo y a todos los que podía influir para el conflicto inminente. Entonces, el 1 de octubre de 1940, todo cambió. El general George C. Marshall, recién nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, estaba reconstruyendo activamente las Fuerzas Armadas estadounidenses ante la inminencia de la guerra. Marshall poseía un don asombroso para identificar talento. Miró al teniente coronel Terry Allen y vio un potencial que otros habían pasado por alto por completo. Marshall lo ascendió directamente de teniente coronel a general de brigada, saltándose por completo el rango de coronel. Esto era prácticamente inédito. Marshall insistió en el ascenso a pesar de las objeciones de subordinados que consideraban a Allen demasiado brusco y tosco. Pero Marshall veía lo que realmente importaba. Allen podía liderar efectivamente a los hombres en combate. Todo lo demás era secundario. En mayo de 1942, Allen recibió el mando que definiría su carrera, la Primera División de Infantería, conocida popularmente como The Big Red One.
Era la división más antigua y con más historial del ejército estadounidense. El propio Marshall describió a Allen como destacado como líder, capaz de hacer cualquier cosa con hombres y oficiales. Allen estaba a punto de demostrar que Marshall tenía toda la razón. El 8 de noviembre de 1942, la primera división de infantería desembarcó en Orán, Argelia, como parte de la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África. Este marcó la primera operación ofensiva estadounidense en el teatro europeo. Allen, fiel a su estilo, lideró desde la vanguardia. La división sufrió 418 bajas en el desembarco inicial, incluyendo 94 muertos en acción, 73 heridos graves, 170 heridos leves y 75 desaparecidos. A pesar del costo, lograron sus objetivos. Los estadounidenses estaban oficialmente en la lucha. La verdadera prueba, sin embargo, se desarrolló en Túnez. La campaña del norte de África fue brutal. Las fuerzas alemanas, al mando del mariscal de campo Erwin Rommel, eran combatientes del desierto curtidos en batalla que habían obtenido victorias desde 1941. Los estadounidenses eran nuevos en este tipo de guerra y aprendían lecciones duras, escritas con sangre. En febrero de 1943, las fuerzas alemanas lanzaron una contraofensiva masiva en el paso de Kasserine. Unidades estadounidenses, muchas de ellas inexpertas y mal lideradas, se derrumbaron y huyeron. Fue un desastre. Los tanques alemanes atravesaron las posiciones defensivas. El equipo estadounidense fue capturado o aniquilado. Batallones enteros retrocedieron en desorden. Los alemanes estuvieron a punto de dividir en dos a las fuerzas aliadas. Por primera vez, los estadounidenses experimentaban una derrota real a manos de un enemigo altamente capacitado. El 21 de febrero, Allen, junto con el general Paul Robinet, encabezó una poderosa contraofensiva en Jebel el Hamra. Allen dirigió personalmente el fuego de artillería y posicionó estratégicamente a su infantería para detener el avance alemán e italiano. Sus tropas capturaron a 400 prisioneros y lograron estabilizar con éxito el frente. El desastre inmediato quedó contenido. Se absorbió una lección crucial. Las fuerzas estadounidenses podían mantenerse firmes y luchar contra unidades alemanas veteranas, pero solo con el liderazgo adecuado y las tácticas correctas. Luego vino el Guetar en marzo de 1943. Este enfrentamiento se convertiría en la batalla definitoria de Allen en el norte de África. Los alemanes atacaron con ferocidad utilizando tanques. A partir del 21 de marzo, la división de Allen soportó 21 días angustiosos en lo que él más tarde describiría como la agotadora batalla de El Guetar. Día tras día los tanques alemanes presionaban implacablemente en busca de debilidades. Día tras día, la infantería y las armas antitanque estadounidenses los repelían con valentía. Los combates fueron salvajes. Los hombres luchaban con temperaturas de 38 grados y con agua severamente limitada. Los bombardeos de artillería castigaban a ambos bandos. Las bajas aumentaban constantemente. El 23 de marzo la crisis llegó a su punto máximo. Los tanques alemanes rompieron las posiciones avanzadas y amenazaron directamente el cuartel general de Allen. Oficiales de Estado Mayor, con lógica, sugirieron replegarse a una ubicación más segura. La sugerencia tenía sentido táctico perfecto. Los cuarteles generales de división no estaban destinados a estar directamente en la línea de fuego. Pero Allen entendía algo que su Estado Mayor no. Si el cuartel general se retiraba, las unidades avanzadas lo presenciarían y su moral podría vacilar al instante. La moral, especialmente entre tropas inexpertas, podía derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. La legendaria respuesta de Allen resonó a través de la historia militar. Al infierno con retirarme y dispararé al primer bastardo que lo intente. El cuartel general permaneció en su lugar.
El mismo Allen salió y observó con calma cómo los tanques alemanes se acercaban. Su serenidad inquebrantable tranquilizó a su Estado Mayor. Las unidades avanzadas, al ver que incluso su general mantenía firme su posición, resistieron con determinación. Los cazatanques y la artillería estadounidenses enfrentaron a la blindada alemana a una distancia brutalmente corta. El ataque fue rechazado de forma decisiva. El frente se mantuvo firme. El Guettar fue mucho más que otra batalla cualquiera. Marcó la primera derrota estadounidense de unidades acorazadas alemanas experimentadas en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes se habían topado con un comandante estadounidense que no retrocedía, que no entraba en pánico y que seguiría luchando hasta que ellos se quebraran. Allen había demostrado concluyentemente que las tropas estadounidenses, cuando eran lideradas y entrenadas adecuadamente, podían vencer efectivamente a lo mejor que la Wehrmacht tenía para ofrecer. En mayo de 1943, la primera división de infantería encabezó el impulso final sobre Túnez. Las operaciones de combate cesaron el 9 de mayo. 4 días después, el 13 de mayo, cerca de 250.000 soldados del Eje se rindieron. La campaña del norte de África había terminado. La Big Red One había sufrido 2.000 bajas en los últimos 17 días de combate. Algunas compañías se redujeron a apenas 50 hombres, pero habían vencido. A continuación vino Sicilia. El 10 de julio de 1943, Allen condujo una vez más a la primera división de infantería al desembarco en Gela, Sicilia, como parte de la Operación Husky, la invasión aliada de la isla. El general George Patton había solicitado específicamente a la primera división para Gela, evaluando con precisión que era la zona de desembarco más difícil. La playa estaba peligrosamente expuesta a contraataques desde múltiples direcciones, con fuerzas alemanas e italianas estratégicamente situadas en las colinas que dominaban las áreas de desembarco. Si alguna división podía manejar una tarea tan desalentadora, Patton creía que era la Big Red One bajo el mando de Terry Allen. El desembarco inicial transcurrió sin contratiempos, pero la verdadera prueba llegó al día siguiente. El 11 de julio, tanques alemanes de la división Panzer Hermann Göring lanzaron un feroz contraataque avanzando directamente hacia la playa. Si alcanzaban la orilla, podrían dividir efectivamente la cabeza de puente y aniquilar las posiciones aliadas. La infantería estadounidense, atrapada en terreno abierto, luchó con coraje desesperado para detener el asalto blindado. La artillería de los barcos en alta mar disparó por encima de las cabezas de los soldados estadounidenses para golpear a los tanques enemigos. El fuego naval, combinado con la resistencia feroz de la infantería de Allen y sus unidades de apoyo, finalmente detuvo el avance alemán a escasos metros de la playa. Omar Bradley, quien presenció la batalla en persona, escribió más tarde en sus memorias: «Dudo que alguna otra división estadounidense hubiera podido repeler esa carga». La Big Red One se mantuvo firme. La cabeza de puente estaba asegurada. La invasión podía continuar, pero los combates más brutales aún estaban por venir. La campaña siciliana se convirtió en una carrera implacable entre el 7º ejército de Patton y el 8º, ejército del general británico Bernard Montgomery, por el control de la isla. Ambos comandantes ansiaban la gloria y empujaron a sus hombres sin piedad. A la primera división de Allen se le asignaron constantemente algunos de los objetivos más arduos. Luego llegó Troina, una de las batallas más salvajes de toda la campaña siciliana. Troina era un pueblo de montaña que controlaba carreteras vitales a través del interior de la isla. Los alemanes lo habían convertido en una fortaleza inexpugnable. Del 31 de julio al 6 de agosto de 1943, la división de Allen asaltó sin descanso esta posición. Los combates fueron absolutamente brutales. Cada edificio tuvo que ser despejado habitación por habitación. Cada calle estaba cubierta por ametralladoras alemanas.
La infantería estadounidense avanzaba cuesta arriba contra posiciones fuertemente preparadas. Las bajas aumentaban día tras día. Los alemanes no se limitaban a defender, contraatacaban con ferocidad. Una y otra vez, las fuerzas alemanas lanzaron asaltos para arrojar a los estadounidenses de la montaña. Cuando finalizó la batalla, los alemanes habían lanzado 24 contraataques separados en 6 días agotadores de combate continuo. 24 veces los hombres de Allen los rechazaron. La artillería de la división disparó miles de proyectiles. Las compañías de infantería se redujeron a la mitad de su fuerza. Los médicos trabajaron incansablemente las 24 horas. Pero la Big Red One siguió atacando, siguió avanzando, siguió desgastando a los defensores alemanes. Troina finalmente cayó el 6 de agosto. El camino hacia Messina estaba abierto, pero el costo había sido inmenso. La primera división de infantería estaba completamente agotada. Sus hombres habían estado en combate casi ininterrumpidamente desde que desembarcaron en el norte de África 9 meses antes. Necesitaban desesperadamente descanso, refuerzos y tiempo para reorganizarse. El 9 de agosto de 1943, la revista Time lanzó su número más reciente. En la portada aparecía el general de división Terry Allen. El artículo lo elogiaba como un gran comandante de división en ciernes, que estaba ganando un brillo personal. Celebraba sus triunfos en Túnez y Sicilia. Había un solo problema evidente: el 7 de agosto, 2 días antes de que la revista llegara a los kioscos, Omar Bradley había relevado a Allen del mando de la primera división de infantería. Las razones fueron complejas. Bradley creía que Allen y su comandante adjunto, el general de brigada Theodore Roosevelt Jr., habían permitido que la disciplina se relajara. La Big Red One, aunque indudablemente élite y segura de sí misma, se había vuelto, en opinión de Bradley, algo arrogante. Sentía que la división necesitaba ser ajustada. Allen fue reemplazado por el general de división Clarence R. Webner. Pero había otro factor en juego. Estudios recientes sugieren que el relevo de Allen fue una decisión planeada previamente por el general Dwight D. Eisenhower y Patton antes incluso del comienzo de la campaña de Sicilia. Aparentemente, creían que Allen era el hombre indicado para conducir a la división a través de los combates iniciales más duros, pero no el comandante ideal para la larga guerra que se avecinaba. Eisenhower mismo declaró más tarde: «Es una terrible injusticia para el general Allen insinuar que fue relevado por ineficiencia». Bradley reconoció en sus memorias que ninguno superaba al impredecible Terry Allen en el liderazgo de tropas, pero añadió que ni Terry Allen ni Theodore Roosevelt Jr. poseían los instintos de buenos disciplinarios. Verdad sin tapujos era que a Terry Allen le importaba mucho más ganar batallas que adherirse a los rígidos estándares de parada y revista. Sus hombres lo adoraban por ello. Los generales por encima de él, sin embargo, se preocupaban por eso. Así, en el punto más alto de su éxito, con su rostro en la portada de Time, Terry Allen fue enviado de regreso a casa. La mayoría de los oficiales en esa situación se habrían retirado amargados y en desgracia. Allen, sin embargo, pidió otra oportunidad. El 15 de octubre de 1943, el general de brigada Terry Allen, rebajado nuevamente a su rango original, asumió el mando de la 104 División de Infantería en el campamento Adair, Oregón. La degradación sin duda dolió, pero Allen se negó a obsesionarse con ello. Tenía trabajo que hacer. Estos no eran los veteranos curtidos en batalla que había comandado en la primera división. Eran tropas verdes, predominantemente obreros de fábricas y chicos de granja de los estados occidentales, exactamente el tipo de soldados estadounidenses que los alemanes habían anticipado. Su edad promedio rondaba los 20 y tantos años. La mayoría nunca había salido de su pueblo antes de enlistarse. No sabían absolutamente nada sobre el combate. Allen miró a estos jóvenes
y vio un potencial inmenso. Pero sabía que el potencial, sin entrenamiento riguroso, no significaba nada. Se propuso forjar la división más exhaustivamente entrenada del ejército de los Estados Unidos, y lo lograría enseñándoles a dominar algo que la mayoría de las unidades evitaba activamente: luchar de noche. Mientras que el entrenamiento estándar del ejército normalmente exigía de 10 a 12 horas semanales de instrucción táctica, Allen sometió a sus hombres a asombrosas 30 a 35 horas por semana, el triple de lo normal. Algunas semanas entrenaban casi 6 horas diarias, además de sus deberes militares regulares. El entrenamiento era implacable, agotador hasta lo extremo y brutalmente realista. Allen se obsesionó con las operaciones nocturnas. Les instruyó a sus hombres a moverse en silencio, en completa oscuridad. Los entrenó en el uso de brújulas y rasgos del terreno cuando la visibilidad se reducía a apenas unos pocos pies. Les enseñó a comunicarse sin hablar, empleando señales manuales complejas y códigos preestablecidos. Los preparó para coordinar ataques sin radios, que fácilmente podían ser interceptadas o interferidas. Les inculcó que debían confiar implícitamente en sus compañeros, porque de noche, cuando no podías ver quién estaba a tu lado, tenías que saber que allí estaban. La división practicó ataques nocturnos una y otra vez, primero en ejercicios de unidades pequeñas, luego en operaciones a nivel de compañía y finalmente en asaltos de batallón completo con apoyo de artillería, todo ello en absoluta oscuridad. Allen insistió en condiciones realistas, munición real, bombardeos artilleros auténticos y humo para simular el caos del combate. Sus hombres aprendieron que luchar de noche era aterrador, pero que el entrenamiento adecuado y una disciplina inquebrantable podían transformar ese terror en un arma formidable contra el enemigo. Otras divisiones en el campamento Adair pensaban que Allen simplemente estaba loco. Sus hombres estaban perpetuamente agotados. Tropezaban por los bosques de Oregón a las 3 de la madrugada. Practicaban asaltos bajo lluvia torrencial y oscuridad impenetrable. Pero Allen sabía exactamente lo que hacía. Les estaba enseñando a sobrevivir. Los ataques nocturnos, cuando se ejecutaban correctamente, producían consistentemente menos bajas que los asaltos diurnos. Los atacantes se beneficiaban de la sorpresa. Los defensores estaban confundidos y aterrorizados. Y lo más importante, la artillería enemiga y las ametralladoras no podían identificar claramente sus blancos para disparar con eficacia. Cuando la 104 A División de Infantería partió hacia Europa en el verano de 1944, era la primera y única división estadounidense específicamente entrenada para el combate nocturno. Bradley admitiría más tarde que Allen trajo la única división que conozco que estaba preparada para el combate nocturno. Esa preparación meticulosa salvaría incontables vidas en las batallas por venir. El 23 de octubre de 1944, los lobos del bosque, Timberwolves, entraron en combate cerca de la frontera alemana en Bélgica. Los veteranos alemanes atrincherados en el bosque anticipaban objetivos fáciles. Sus informes de inteligencia les habían asegurado que se trataba de una división estadounidense novata, recién llegada de Estados Unidos y completamente sin experiencia en combate. Los alemanes ya se habían enfrentado antes a unidades estadounidenses verdes. Esas unidades cometían errores predecibles, entraban en pánico bajo el fuego y sus movimientos eran fáciles de anticipar. Esto, asumieron, sería otra victoria defensiva sencilla. Lo que encontraron, en cambio, fue una pesadilla despierta. Esa misma primera noche, Allen lanzó a su división al ataque. Los asaltos comenzaron en una oscuridad profunda. Las compañías se movieron en silencio por los bosques, navegando con brújula y con la memoria del terreno que habían explorado meticulosamente durante el día. Atacaron posiciones alemanas desde direcciones completamente inesperadas. Los centinelas fueron eliminados en silencio,
antes de que pudieran dar la alarma. Las posiciones alemanas fueron sobrepasadas antes de que los defensores comprendieran siquiera lo que ocurría. Los observadores avanzados pidieron desesperadamente apoyo de artillería, pero no lograban identificar los blancos con suficiente claridad para dirigir el fuego con eficacia. Los nidos de ametralladoras disparaban a ciegas en la oscuridad, malgastando munición preciosa contra sombras fantasma. La infantería estadounidense aparecía de la nada, golpeaba con fuerza usando granadas y armas automáticas, y desaparecía antes de que los refuerzos alemanes pudieran llegar. Los operadores de radio pedían ayuda frenéticamente, pero cuando la asistencia llegaba, los estadounidenses ya se habían ido, atacando otra posición a kilómetros de distancia. Al amanecer, los alemanes estaban completamente conmocionados. Pelotones enteros habían sido aniquilados durante la noche. Posiciones que se sentían seguras de día se volvían trampas mortales de noche. Sus informes lo confirmaban. Estos no eran soldados novatos. Eran asesinos altamente entrenados que luchaban como demonios en la oscuridad. Los comandantes alemanes enviaron informes urgentes a través de la cadena de mando. Esta división estadounidense es diferente, peligrosa, se apoderan de la noche. En los meses siguientes, este aterrador patrón se repitió. El 2 de noviembre, la 104 cruzó el río Mark en una operación nocturna que tomó por completo por sorpresa a los defensores alemanes. Luego lucharon en el sector de Aquisgrán a partir del 16 de noviembre, asaltando posiciones fortificadas que habían rechazado con éxito a otras unidades aliadas durante semanas. Las tácticas nocturnas de Allen rompieron repetidamente defensas que los asaltos diurnos simplemente no podían quebrar. Cuando los alemanes lanzaron su enorme ofensiva de las Ardenas en diciembre, lo que hoy conocemos como la Batalla de las Ardenas, la división de Allen mantuvo posiciones defensivas del 15 de diciembre de 1944 al 22 de febrero de 1945. La división absorbió el impacto inicial de los ataques alemanes, sostuvo posiciones críticas con determinación inquebrantable y, crucialmente, evitó que la brecha alemana se ampliara aún más. Luego, el 23 de febrero, cruzaron el río Roer y reanudaron su ofensiva, adentrándose profundamente en Alemania. La reputación de los lobos del bosque se extendió rápidamente entre las unidades alemanas. Los soldados de la Wehrmacht, trasladados de otros frentes, escuchaban advertencias escalofriantes sobre la división estadounidense que atacaba exclusivamente de noche. Informes alemanes capturados tras la guerra describían a la 104 como tropas de élite especializadas en operaciones nocturnas. Los planes defensivos alemanes tuvieron que contemplar explícitamente la posibilidad de ataques estadounidenses bajo la cobertura de la oscuridad, obligándolos a mantener niveles de alerta más altos y a dispersar sus fuerzas más delgadamente. Esto era exactamente lo que Allen pretendía. Un enemigo que temía la noche era un enemigo que nunca podía descansar verdaderamente, nunca relajarse y nunca sentirse realmente seguro. La locutora de propaganda alemana, Axis Sally Ritazuka, que transmitía desde Roma, incluso hizo referencia a los combatientes nocturnos estadounidenses en emisiones interceptadas por la inteligencia aliada. Según relatos verificados en la biografía de Allen, escrita por Gerald Astor, afirmó que el combate nocturno estadounidense era injusto. Esto, por supuesto, era el mayor elogio posible, hábilmente disfrazado de queja. Si el enemigo creía que tus tácticas eran injustas, sin duda estabas haciendo algo muy, muy bien. El 5 de marzo de 1945, los lobos del bosque capturaron Colonia, una de las grandes ciudades de Alemania. El 22 de marzo cruzaron el río Rin, adentrándose aún más en el corazón de Alemania. Tras el cruce del Rin, la división de Allen avanzó una increíble distancia de 193 millas en solo 9 días,
llegando finalmente a Paderborn. Luego avanzaron otras 175 millas en 15 días, alcanzando el río Mulde. El 11 de abril de 1945, la 104ª División de Infantería, luchando junto a la 3ª División Blindada, liberó el campo de concentración de Nordhausen, en el centro de Alemania. Lo que descubrieron allí marcaría para siempre el alma de estos soldados. Aproximadamente 3.000 cadáveres yacían esparcidos por todo el campo, muchos en distintos estados de descomposición. Apenas se encontraron 750 prisioneros con vida, aunque apenas. Estaban esqueléticos, enfermos y demasiado débiles incluso para ponerse de pie. Muchos murieron en los días posteriores a la liberación, a pesar de los mejores esfuerzos de la atención médica estadounidense. Nordhausen había sido un subcampo del complejo Dora-Mittelbau, donde los prisioneros habían sido literalmente trabajados hasta la muerte, construyendo cohetes V2 en vastas fábricas subterráneas. Los alemanes simplemente habían abandonado el campo al acercarse las fuerzas aliadas, dejando a los prisioneros a su suerte. Los soldados de Allen, endurecidos por 7 meses de combate continuo, se sintieron enfermos hasta lo más profundo de sus almas por lo que vieron. Habían luchado contra alemanes en batallas abiertas y habían llegado a respetarlos como soldados, pero esto era fundamentalmente distinto. Esto era asesinato sistemático, atrocidad a escala industrial. Los hombres comprendieron entonces que no solo habían estado luchando contra un ejército enemigo, sino contra un régimen monstruoso y malvado. Allen ordenó inmediatamente a sus hombres fotografiar absolutamente todo. Quería documentación meticulosa, quería pruebas irrefutables. Luego ordenó que civiles alemanes del pueblo cercano fueran traídos al campo para presenciar en persona lo que se había perpetrado en su nombre. Algunos alemanes fingieron ignorancia. A Allen no le importó. Ellos verían, ellos sabrían, y ellos ayudarían a enterrar a los muertos. Del 15 al 19 de abril, la división libró una batalla de 5 días para capturar la ciudad de Halle, un importante centro industrial. Los combates fueron casa por casa, calle por calle. Los defensores alemanes resistieron obstinadamente, dispuestos a defender cada manzana. La artillería y el fuego de tanques redujeron edificios a escombros. La infantería despejaba habitaciones una a una. Las bajas aumentaban en ambos bandos. Durante esta operación, Allen se encontró con el conde Felix von Luckner, una figura verdaderamente fascinante de la historia. Von Luckner había sido un oficial naval en la Primera Guerra Mundial, capitán del crucero mercante SMS Sidler, conocido como el Diablo del Mar, por sus audaces hazañas hundiendo barcos aliados en el Pacífico y el Atlántico. Ahora, un hombre mayor en sus 60, que vivía en Halle, intentaba desesperadamente salvar su ciudad de la destrucción total. Von Luckner se acercó a Allen bajo bandera de tregua y ayudó a negociar la rendición parcial de Halle. Su intervención salvó gran parte de la ciudad de ser arrasada por bombardeos aéreos y artillería estadounidenses. Allen y von Luckner, dos viejos guerreros de distintas épocas del conflicto, se trataron con cortesía profesional y respeto mutuo. Provenían de países y guerras distintas, pero se entendían de una manera que solo los veteranos de combate pueden comprender. Más tarde, von Luckner fue nombrado coronel honorario de la 104ª División de Infantería, un gesto conmovedor que reconocía su valentía al salvar vidas civiles. El 26 de abril de 1945, en Pretzsch, sobre el río Elba, soldados de la 104ª División de Infantería establecieron contacto histórico con las fuerzas soviéticas que avanzaban desde el este. El 27 de abril se anunció simultáneamente desde Washington, Londres y Moscú. El Tercer Reich había sido cortado en dos. La guerra en Europa había terminado prácticamente.
La división de Allen había estado en combate continuo durante 200 días. No había fallado en un solo objetivo importante. Ningún ataque había sido rechazado. Los alemanes habían aprendido a temer la noche. La locutora de propaganda alemana, Axis Sally, en emisiones interceptadas por la inteligencia aliada, se quejaba de que el combate nocturno estadounidense era injusto. Las unidades de la Wehrmacht que se habían enfrentado a los lobos del bosque advertían específicamente a otras unidades sobre su aterrador dominio en la oscuridad. El general canadiense Guy Granville Simons observó una vez que los lobos del bosque clavaban sus dientes en el Bosch, apodo despectivo para los alemanes, demostraban un ímpetu extraordinario. A principios de 1945, tras la captura de Colonia el 5 de marzo, Omar Bradley visitó el cuartel general de Allen. Bradley, quien lo había relevado de forma controvertida 18 meses antes en Sicilia, quedó genuinamente impresionado por lo que vio. La 104ª División de Infantería estaba actuando magníficamente. Habían estado en combate menos de 5 meses, pero ya se les comparaba con divisiones veteranas que luchaban desde el norte de África. Según relatos verificados en las memorias de Bradley, le dijo a Allen: «Terry, me sorprende gratamente ver que tus jóvenes lobos del bosque ya están considerados, junto con la primera y la novena, como las mejores divisiones de asalto en el teatro europeo de operaciones». La primera división era, por supuesto, el antiguo mando de Allen, la Big Red One. La novena división era otra unidad de élite con un historial distinguido. Ser comparado con ellas tras tan breve tiempo en combate era un elogio extraordinario. La respuesta de Allen fue puramente Terry Allen. «Brad, la primera y la novena están en una compañía malditamente rápida». No era fanfarronería, era una simple declaración de hechos, dicha con la confianza tranquila de un comandante que sabía exactamente de lo que era capaz su división. Allen había demostrado sin lugar a dudas su punto. Los mismos métodos que habían provocado su destitución en Sicilia habían forjado ahora otra división de élite. El régimen de entrenamiento que otros consideraban excesivo había creado soldados capaces de igualar a cualquier unidad del ejército. El hombre al que acusaban de carecer de disciplina había construido una división que ganó cada batalla que libró. El reconocimiento era dulce, pero nunca pudo borrar del todo la herida de lo ocurrido en Sicilia. Allen cargó siempre con esa destitución, pero respondió a sus críticos de la manera más efectiva posible, haciéndolo todo de nuevo, con una división completamente distinta. Había demostrado que su éxito con la primera división no fue casualidad ni el resultado de heredar buenas tropas. Sus métodos funcionaban, su entrenamiento implacable daba frutos, su estilo único de liderazgo producía consistentemente resultados sin igual. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Terry Allen había comandado 2 divisiones a través de algunos de los combates más duros de la Segunda Guerra Mundial. La primera división de infantería en el norte de África y Sicilia y la 104ª División de Infantería en el noroeste de Europa. Ambas divisiones creían ser las mejores del ejército. Probablemente ambas tenían razón, y ambas habían sido irremediablemente moldeadas por el mismo hombre singular. Considera los logros increíbles de Allen. Tomó la primera división de infantería, una unidad ya orgullosa con una larga historia, y la transformó en la punta de lanza de las ofensivas estadounidenses en el norte de África y Sicilia. Los guió a través del desastre en el paso de Kasserine y les enseñó a derrotar blindados alemanes formidables en el Guetar. Los desembarcó en Gela bajo fuego intenso y sostuvo firmemente la playa contra feroces contraataques. Los condujo por las montañas de Troina, combatiendo 24 implacables contraataques alemanes. Cada objetivo asignado a la Big Red One se cumplió. Cada batalla que libraron, la ganaron. Luego,
tras ser injustamente destituido, tomó la 104 División de Infantería, una unidad de tropas verdes sin experiencia en combate, y la forjó en lo que el mismo Bradley llamó una de las mejores divisiones de asalto en el teatro europeo. Los entrenó más duro que a cualquier otra división del ejército. Específicamente los enseñó a luchar de noche, cuando la mayoría de las divisiones evitaba activamente la oscuridad. Los condujo durante 200 días de combate continuo sin sufrir una sola derrota importante. Cruzaron río bajo fuego enemigo. Capturaron ciudades fuertemente fortificadas. Avanzaron más lejos y más rápido que muchas divisiones veteranas. Liberaron campos de concentración. Se enlazaron con fuerzas soviéticas. Y lograron todo esto en solo 7 meses, consiguiendo lo que a otras divisiones les tomó años. Esto no fue simplemente suerte. No fue la fortuna de heredar buenas tropas. Fue la fuerza indiscutible del liderazgo. Fue el poder del entrenamiento implacable. Fue un comandante que comprendía instintivamente cómo transformar civiles en soldados y soldados en vencedores inquebrantables. Lo hizo 2 veces, con 2 divisiones completamente distintas, en 2 circunstancias totalmente diferentes. Eso, verdaderamente, es la marca de un gran comandante. Allen se retiró del ejército de los Estados Unidos el 31 de agosto de 1946 con el rango de general de división. Había logrado prácticamente todo lo que un soldado podría desear, salvo una cosa. Nunca recibió su tercera estrella. Nunca llegó a general de cuerpo de ejército, Lieutenant General. Quizás ese fue el precio inevitable de ser demasiado agresivo, demasiado inconformista, demasiado guerrero y no lo suficientemente diplomático. La verdad es que las mismas cualidades de personalidad que hacían a Allen un comandante brillante en combate, también lo convertían en una figura difícil de manejar para la burocracia del ejército en tiempos de paz. Bebía, no en exceso durante el combate, pero lo suficiente como para preocupar a sus superiores. El propio general George Marshall le escribió durante la guerra: «Debo explicarte que he recibido, de varias fuentes distintas, indicios de que has estado bebiendo. No quiero decir que hayas aparecido bajo los efectos del alcohol, pero sí que bebías durante el día». La carta de Marshall es reveladora no solo por su contenido, sino por lo que notablemente no decía. Marshall no lo relevó, no lo castigó. Simplemente lo advirtió y lo dejó al mando. ¿Por qué? Porque Marshall entendía que en tiempo de guerra se necesitan luchadores, y a veces los luchadores tienen aristas ásperas. La bebida de Allen nunca interfirió con su desempeño en combate. Sus decisiones tácticas siempre fueron sólidas. Sus unidades ganaban consistentemente. Marshall estaba dispuesto a pasar por alto la bebida porque Allen entregaba resultados donde más importaba, en el campo de batalla. Pero Bradley y Eisenhower estaban construyendo un ejército más institucional para una guerra prolongada y deseaban comandantes que encajaran en un molde específico, disciplinados, profesionales, convencionales. Allen no era ninguna de esas cosas. Era indudablemente efectivo, pero ponía nervioso al alto mando. Así que lo retiraron de la primera división y probablemente esperaban que simplemente desapareciera. Pero Terry Allen no desapareció. Regresó, y lo hizo aún mejor. En cambio, regresó con la 104.A y les demostró una vez más que estaban equivocados. El corresponsal de guerra Ernie Pyle, quien perdió trágicamente la vida en el Pacífico en abril de 1945, había escrito sobre Terry Allen anteriormente durante la guerra. Pyle comentó: «El general de división Terry Allen era una de mis personas favoritas, en parte porque no le importaba un comino el infierno ni las altas aguas, en parte porque era más colorido que la mayoría, y en parte porque era el único general fuera de las fuerzas aéreas al que podía llamar por su nombre de pila. Si había algo en el mundo por lo que Allen vivía y respiraba, era luchar. Había sido herido en la guerra anterior y parecía no tener la menor aversión
a que le dispararan de nuevo. Su fórmula para la victoria era simple: lanzarse directamente y matar sin piedad a esos miserables buenos para nada. Ese, en esencia, era Terry Allen, directo, descaradamente profano, implacable y completamente devoto a sus soldados y a la victoria. Tras su retiro, Allen llevó una vida tranquila en El Paso, Texas, cerca de Fort Bliss, donde su padre había servido alguna vez. Había dedicado toda su vida al ejército. Ahora por fin podía descansar. Pero la paz no duraría para siempre. El 17 de octubre de 1967, el teniente coronel Terry de la Mesa Allen Jr. murió trágicamente en Vietnam. Comandaba el segundo batallón del 28º Regimiento de Infantería de la Primera División de Infantería, la antigua división de su padre, la Big Red One. El batallón que Allen Jr. lideraba era, notablemente, el mismo batallón que su padre había comandado décadas antes en la Primera Guerra Mundial. La tradición familiar de servicio y liderazgo en combate se extendía ya a 3 generaciones. Allen Jr. conducía a su batallón en una operación de búsqueda y destrucción cerca de Loc Ninh cuando fue emboscado por 2 batallones del Viet Cong en lo que se conoció como la Batalla de Ong Tan. El batallón estadounidense, de aproximadamente 500 hombres, cayó en una emboscada en forma de L meticulosamente preparada. Ametralladoras pesadas y granadas propulsadas por cohete devastaron la formación estadounidense. Las compañías de vanguardia fueron diezmadas en los primeros minutos del tiroteo. Allen Jr. avanzó directamente hacia el sonido de los disparos, intentando desesperadamente reagrupar a sus hombres y organizar una defensa. Recibió múltiples impactos, pero continuó dirigiendo a sus tropas hasta que fue abatido. Entre 58 y 64 soldados estadounidenses murieron en la emboscada, convirtiéndola en una de las mayores pérdidas en un solo día de toda la guerra. Allen Jr. fue condecorado póstumamente con la Cruz de Servicio Distinguido, la segunda condecoración más alta del país por valor en combate, por su valiente liderazgo bajo fuego. La muerte de su único hijo destrozó por completo a Terry Allen. Tenía 79 años y una salud ya frágil, pero este golpe fue demasiado para soportarlo. Su único hijo, fiel a sus pasos, había muerto liderando hombres en combate, tal como Allen lo había hecho durante décadas. La tradición del guerrero, que siempre le había parecido noble, ahora se sentía como una maldición cruel. Su salud, ya débil, colapsó por completo. Sufrió varios derrames cerebrales. Su corazón se debilitó. Se aferró a la vida durante casi 2 años más, pero la voluntad de luchar había desaparecido. El 12 de septiembre de 1969, el general de división Terry de la Mesa Allen falleció en El Paso a la edad de 81 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Fort Bliss, junto a su hijo, el antiguo jinete de caballería, el guerrero que había combatido en 2 guerras mundiales, el general que había conducido a sus hombres por los desiertos abrasadores del norte de África, las montañas escarpadas de Sicilia y los bosques densos de Alemania, por fin descansaba en paz. Hoy, la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, la misma institución que lo expulsó en 1911 por fracaso académico, otorga el Premio General Terry de la Mesa Allen al cadete que obtenga la calificación más alta en ciencia militar. La academia que no pudo contenerlo como estudiante ahora honra con orgullo su nombre. El cadete fracasado se había convertido en uno de los comandantes de combate más exitosos de la historia estadounidense. Aquellos soldados alemanes que esperaban en los bosques belgas en octubre de 1944 esperaban enfrentar tropas estadounidenses inexpertas. Esperaban objetivos fáciles. En cambio, se encontraron con los lobos del bosque de Terry Allen. En cuestión de días, los informes de las unidades alemanas comenzaron a describir una nueva y aterradora amenaza. Una división estadounidense que luchaba como veteranos curtidos, atacaba implacablemente de noche y sencillamente
no dejaba de avanzar. Los oficiales de inteligencia de la Wehrmacht advertían urgentemente a otras unidades: esta división es peligrosa. Pronto descubrieron que su comandante era el mismo general que había liderado a la primera división de infantería en el norte de África y Sicilia. Terry el Terrible Había regresado. Al finalizar la guerra, los veteranos alemanes que se habían enfrentado a ambas divisiones de Allen comprendieron qué lo distinguía. No era simple crueldad ni superioridad numérica abrumadora. Era un entrenamiento tan realista e intenso que tropas novatas luchaban con la destreza de veteranos desde su primer día. Era un liderazgo tan personal e inspirador que los soldados lo seguirían a cualquier parte. Era una innovación táctica que transformaba la noche, antes un periodo de descanso, en una época de terror implacable. Y era una negativa absoluta e inquebrantable a aceptar la derrota bajo cualquier circunstancia. Allen nunca comandó ejércitos enteros, nunca alcanzó el rango de teniente general. Fue destituido en el cenit de su éxito y pasó años teniendo que demostrar que merecía una segunda oportunidad. Pero los soldados que sirvieron bajo su mando, tanto estadounidenses como alemanes, conocían la verdad. Terry Allen fue uno de los comandantes de combate más efectivos de la Segunda Guerra Mundial. Ganó cada batalla importante que libró. Llevó a 2 divisiones distintas a una distinción excepcional y demostró sin lugar a dudas que las tropas estadounidenses, cuando estaban bien entrenadas y bien lideradas, podían derrotar a las mejores fuerzas enemigas. Los alemanes en aquellos bosques belgas aprendieron esa lección de la manera más dura, y los que sobrevivieron difundieron la noticia. Terry el Terrible había regresado, y la noche le pertenecía a él.